En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Rechazado por su propio rey, Alfonso VI de León, y rechazado también por los condes de Barcelona, Rodrigo Díaz de Vivar llegó con las tropas que comandaba ante los muros de la Zaragoza musulmana. Sin embargo, no llegaba para atacarla, sino que lo hacía para entrar al servicio de los reyes de la taifa zaragozana, comenzando una historia legendaria que la convertiría en una de las figuras fundamentales del noreste y el levante peninsular a finales del siglo XI. ¿Cómo fueron los 5 años que pasó el Cid luchando para la taifa de Saracusta? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Empezamos este segundo episodio que estamos dedicando a la figura del Cid, que por cierto, os dijimos en el anterior que iban a ser 2 programas, pues bueno, se nos ha ido a la mano y van a ser 3 al final, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Y es que ya sabemos que el Cid es un personaje fundamental del medievo hispano que tuvo, como estuvimos viendo en el anterior episodio y como vamos a ver también en este y el siguiente, mucha relación con el territorio que hoy en día comprende Aragón. Pero ha sido una celebridad tan mitificada que, como ya dijimos en muchas ocasiones, cuesta discernir a veces qué es real y qué es una exageración o incluso una historia legendaria. De hecho, hasta existen dudas sobre si Rodrigo Díaz era realmente de esa localidad burgalesa llamada Vivar. Tampoco es seguro, aunque lo cierto es que es bastante probable, que estuviera presente en su juventud durante la famosa batalla de Graus, luchando junto a las tropas de la Zaragoza islámica contra los aragoneses de un rey Ramiro I de Aragón que perdió allí mismo la vida. Un personaje histórico, como vemos, con muchas lagunas, del que ya contamos en el anterior programa las que seguramente fueron las causas de su caída en desgracia y por lo tanto su exilio de la corte de Alfonso VI de León. Y desde luego, como ya os contamos, no hubo jura alguna en Santa Gadea en la que el Cid obligara al rey a jurar que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano Sancho. Eso al final son invenciones especialmente del cantar del Mío Cid, ese cantar de gestas, que al final, pues bueno, no es un libro de historia, sino es una especie de novela medieval. Como vimos, este señor feudal y de la guerra siguió haciendo lo que estaba preparado para hacer, lo único que sabía prácticamente hacer, que era precisamente, pues eso, dedicarse a las armas. Y al no poder hacerlo para el Reino de León, le tocó buscarse un nuevo señor, al que servir y con el que ganarse las habichuelas. La primera opción fue la de acudir a ponerse al servicio de los condes de Barcelona, que habrían rechazado su ofrecimiento. Y es ahí donde lo dejamos en la semana anterior, cuando en el año 1081 llegó a Saracusta, la Zaragoza islámica, para ponerse al servicio del poderoso rey Al-Muqtadir. ¿Cómo fue la historia del Cid a partir de entonces? Pues para hablar de ello me acompaña, como siempre, como no podía ser de otra manera, el doctor en historia Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. La verdad es que, bueno, yo creo que es justo y necesario, ¿no?, hacer 3 programas sobre este personaje, porque la verdad es que hay mucha tela que cortar. Este programa va a ser simplemente 5 años de su vida. Sí, es que ¿no? Solo van a ser 5 años. Es que, ¿sí? es eso. Y fíjate, como ya hicimos los antecedentes en el programa anterior, pues no vamos a daros la turra con los antecedentes yéndonos a la prehistoria, sino pero que ya está. Es que claro, si empiezas a explicar... En alguna ocasión hemos hecho pues un programa único sobre este personaje.
que puedes contar unas pequeñas pinceladas, se entiende muy poquito. Ya lo dijimos en el episodio anterior, que es que lo hicimos en su momento, hablamos de él en la primera temporada, estamos en la sexta, y además cuando a veces todavía hacíamos programas que no monotemáticos, sino que hablábamos de varias cosillas diferentes, que no tenían nada que ver, por lo tanto que dijimos, pues cuatro cosicas. Pues por eso se merecía, dije, vamos a hacer un par de programas, y luego ya preparando los guiones, yo digo, no, 2 no van a ser, van a ser 3, pero bueno, aquí vamos ahí, al lío. Y luego sobre lo que comentas sobre los pasajes legendarios de este personaje, que son pues propios de la literatura, de ese Cantar del Mío Cid, es que incluso en la literatura hay varias versiones también. Y hay episodios que están en unas obras, en otras no, en obras literarias. Sí, porque luego además también tenemos crónicas también, como la crónica Roderiki que hablamos el otro día. Aparte de las crónicas y el Cantar del Mío Cid, hay otras obras literarias de las que conservamos fragmentos, claro, ¿no? Que pues también nos cuentan pues detallitos. Otros detallitos que bueno, pues que la mayoría de las veces pues que son legendarios, ¿no? No ocurre lo de la jura de Santa Gadea, pero es que tampoco ocurre la famosa pues afrenta de los condes de Carrión, ¿no? Con las hijas del Cid. O al menos que se sepa. Claro. Claro, bueno, al final aquí lo que hablamos es de historia y tenemos que decir pues lo que hay pruebas que existió. Pero bueno, vamos al turrón, que si no se nos va ahora el tiempo y aún habrá que dedicarle un cuarto episodio a este señor. Que tampoco pasaría nada, también te lo digo. Pero bueno, el periodo de más o menos 5 años de ese lustro en los que el Cid estuvo al servicio de un reino islámico, lo cierto es que siempre ha sido algo que ha chocado bastante, ¿no? Pero en realidad ya dijimos que tiene toda su lógica. Su primera opción fue, como ya hemos comentado, el condado barcelonés. Pero claro, al ser rechazado, en realidad no es que tuviera muchas más opciones, al menos en el lado cristiano. Tras caer en desgracia, ya había caído en desgracia en el Reino de León, si se quería quedar en los estados peninsulares, o sea, a no ser que quisiera irse al norte de los Pirineos, que eso era otra cuestión, ¿no? Pero si se quería quedar, es que no tenía muchas más opciones, ¿no? Es que tan solo podía acudir en el lado cristiano al rey de Aragón, que recordemos que también era rey de Pamplona desde el año 1076. Pero claro, ¿qué pasa con el rey Sancho Ramírez, que es el que está reinando en Aragón y Pamplona en esa época? Aquí podría haber problemas. Claro, era rival del rey leonés, precisamente. Claro. Entonces, si hubiera entrado a su servicio, pues esto podía suponer el llevarles a enfrentarse de forma directa el rey leonés y él. Al Cid, claro. Por lo tanto, pues podría haber acabado impidiendo pues de forma definitiva una posible reconciliación en un futuro. Cerrarse, digamos, una puerta en plan, oye, que igual con el futuro, pues igual nos reconciliamos, nunca se... Claro, si al final te acabas enfrentando de forma directa, bueno, a ver, nunca se sabe, podrían haberse matado a palos, porque al final... Y luego hacerse amiguitos. No sería la primera vez, tampoco que ocurre en la historia, pero bueno, al final, pues yo qué sé, también hay que ponerse en esta circunstancia. Pero siempre es más difícil. Claro. Exactamente. En cambio, claro, la tarifa de Zaragoza probablemente era para Rodrigo Díaz era una vieja conocida, ¿no? Pues sobre todo si estuvo presente, como hemos comentado ya en el anterior programa y ahora en la presentación, si estuvo presente en su juventud luchando en esa batalla de Graus que estábamos mencionando. Pues al final, pues que estuvo luchando para la tarifa zaragozana, de hecho, ¿de acuerdo? Contra los propios aragoneses. Sí, es verdad que estuvo ahí. En principio parece que todo apunta a que sí, pero no hay un documento o algo arqueológico que lo asegure al 100%. Pero lo más probable es que sí, ¿no? Porque sí que sabemos que el infante Sancho, el por entonces infante Sancho, cuál era el Cid, era escudero o lo iba a ser, sí que estuvo en la batalla de Graus. Así que es bastante probable que él también que evidentemente la acompañara. Pero estos son, evidentemente, ya vamos a suposiciones, ¿no? Eso es. Y también hay que tener en cuenta que esta taifa seguía estando protegida, más o menos, por el reino leonés, ya que los zaragozanos les estaban pagando parias al reino de León. Y digo lo de más o menos protegida porque el objetivo último del rey de León era conquistar la misma Zaragoza y conseguir dominar el Valle Medio del Ebro, como ya veremos dentro de un rato. Exactamente, porque bueno, la cuestión es que el Cid entró al servicio de la monarquía de los udíes, ¿no? De una Zaragoza todavía poderosa, pero que tenía multitud de enemigos, tanto musulmanes como cristianos que acechaban sus fronteras. Por lo tanto, la contratación de los servicios del Cid, pues evidentemente las mesnadas que le acompañaban, bueno, pues se hizo para contar con una punta de lanza en su ejército, en el ejército saracustín, en el ejército zaragozano. Sí, recordemos que estamos justo en la época en la que se termina de construir el Palacio de la Aljafería,
que es la gran joya del arte taifal en España. Sí, por ponerlo todo en contexto, en su contexto de lo que está ocurriendo al fin y al cabo, ¿no? Claro, eso es. Yo siempre digo, ¿no?, que al final de las etapas del Andalus, de la época del Emirato y del Califato, el edificio más representativo, la mezquita de Córdoba. De época almorávide y almohade, la Giralda y la Torre del Oro de Sevilla. Sí. Y de época del Reino Nazarí de Granada, la Alhambra de Granada. Bueno, pues de la época de los reinos de taifas, la Aljafería. Por algo será. Sí, desde luego que sí. Por algo será que estará en Zaragoza, ¿no? Desde luego que sí. El edificio Porque más es verdad representativo de esta época. Porque hay mucha gente que dice a veces, sobre todo si la visita, oye, el Alcázar de Sevilla, no sé qué. Es que hay mucha construcción que es andalusí, pero es construida sobre todo en época de, buena medida, en época de Pedro I el Cruel. El primero cruel de Castilla. Le gustaba mucho esa forma de construcción y él desarrolla muchas de las reformas que se realizan en el Alcázar de Sevilla, ¿no? No todas, evidentemente, y además son de otras épocas también, pero él realiza muchas construcciones en esta época, no las realiza él, las ordena construir él, por supuesto. Y bueno, pues el caso es que ya tenemos al Cid contratado aquí en Zaragoza, ¿no? Y bueno, al poco tiempo de su llegada a la ciudad, el rey Al-Muqtadir, una de las mentes políticas fundamentales de la historia peninsular del momento, ¿no?, en toda la parte central del siglo XI, fallece, se nos muere, y bueno, fue sucedido por su hijo Al-Mutamán, o también Al-Mutamín. Pues lo podéis encontrar, lo podéis ver escrito de ambas maneras según donde lo busquéis, de libros, internet, etcétera, aparece reflejado de las dos formas, como Al-Mutamán o Al-Mutamín. En el programa nos vamos a referir a él a partir de ahora como Al-Mutamán, ¿de acuerdo? Sí, decía Sergio que Al-Muqtadir, una de las mentes políticas fundamentales de la sociedad peninsular en toda esa parte central del siglo XI, que acaba falleciendo, no sé hasta qué punto era tan brillante políticamente hablando Al-Muqtadir, o lo era más bien su visir Ibn Hasdai. Bueno, también es fundamental. Vamos. Pero también hay que decir, para ser bueno también te tienes que saber rodear de gente buena. Exacto. Porque si no lo eres, al final te rodeas de gente chapucera y bueno, pues pasa lo que pasa. Esto lo tenía muy claro Al-Muqtadir. O sea, estaba rodeado de lo mejor de lo mejor. Es como, por ejemplo, no tiene nada que ver un personaje con otro, ni de lejos, pero yo qué sé, Augusto era una mente muy brillante. Pero también lo brillante fue que se supo rodear de gente que donde a él no llegaba sus conocimientos, pues iba a los mejores y se supo rodear de gente así. Pues en este caso aquí tenemos otro caso parecido, igual, sí, pero a una escala mucho menor, obviamente, ¿no? Muchísimo menor. Vale. Y bueno, el caso es que, perdona Sergio, sí. Para no irnos del tema que ya nos estamos yendo, cuando el Cid llega a Saracusta, al poco tiempo fallece el rey Al-Muqtadir y le sucede su hijo Al-Mutamín. Sí. O Al-Mutamán. Al-Mutamán, nos quedamos con Al-Mutamán. Vale. Entonces, como ya comentamos, Al-Mutamán fue un monarca cuyo reinado fue muy cortito, aunque muy importante, y que destacó especialmente por ser un auténtico sabio que cultivaba disciplinas como la astrología, la poesía o la geometría. Pero luego también fue un monarca expeditivo que quería defender las fronteras de su reino, y ahí es donde entra el Cid y su hueste, ¿no? Porque sí, es verdad que hubo otros monarcas, no solo en Zaragoza, sino en otros sitios que, pues sí, muy sabios y tal, pero que luego pues no desarrollaban esa lucha contra el infiel, como le llamaban y tal, sino que todo lo contrario. O sea, en este caso sí, Al-Mutamán sí que ocurre esta ambivalencia, ¿no? En el que era consciente de sus deberes como rey de Zaragoza, de defender su reino ante las amenazas musulmanas y cristianas, pero que también, bueno, pues le daba tiempo a cultivar diferentes campos de... Bueno, ya lo estuvimos hablando mucho de él, así que tampoco vamos a meternos más en ello, pero bueno, estamos concretamente ya, nos vamos al año 1082, y recordemos que el recientemente fallecido rey Al-Muqtadir pues había decidido dividir sus dominios entre sus hijos, que eso sí, esto siempre es la puñeta, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que acaba condenando a sus hijos, a una serie de luchas fratricidas, ¿no? Al-Mutamán de Zaragoza quería someter a su hermano Al-Mundir, o Mundir, como lo vamos a denominar, ¿no? Que se había quedado con Lérida, también con Tortosa, con el señorío, bueno, el vasallaje de Denia, pero bueno, nos quedamos con el tema del Leridano, y claro, pues al final Al-Mutamán lo que quiere es volver a reunir los dominios de su padre. ¿Y qué pasa? Pues que este Mundir, que se había quedado con Lérida, pues había buscado la protección ¿de quién? Contra su hermano, pues la protección del rey Sancho Ramírez de Aragón y del conde Berenguer Ramón II de Barcelona. Sí, claro, y esta circunstancia pues era muy peligrosa, ya que tanto Aragón como Barcelona, y muy especialmente el reino aragonés, llevaban tiempo acosando las fronteras de la taifa de Saracusta, convergiendo ambos en la zona de los ríos Cinca y Segre. Por ello, el rey zaragozano pues decide enviar una expedición militar hacia la zona para intentar someter a su hermano Mundir y frenar las aspiraciones cristianas
en ese lugar, las aspiraciones cristianas de Aragón y de Barcelona. O sea, es el momento de, vamos a ver si este chaval que acabamos de contratar al Cid, a ver de qué son capaces, ¿no? A ver si es verdad que son tan buenos combatientes, vamos a utilizarlos y los mandamos ya a la frontera oriental del reino zaragozano. Eso es, y entonces mientras prepara a su propio ejército, el rey zaragozano Al-Mutamán envía como avanzadilla al Cid, que con su hueste reforzó Monzón con su espectacular castillo y Tamarite, que se sitúa a apenas 35 kilómetros al noroeste de la misma Lérida. Donde estaba Mundir. Y con esta acción, pues consiguió estabilizar el frente y proteger ambas posiciones, o sea, Monzón y Tamarite, hasta la llegada del rey Al-Mutamán con el grueso del ejército zaragozano. También el Cid estableció una guarnición en Almenar, apenas a 20 kilómetros al norte de la capital leridana, o sea, acercándose cada vez más. No, ya ahí hay una visual, ahí ya tienes una visual de un lado a otro, o sea, claro. Literalmente puedes ver de una zona, desde, ya lo diré, desde esta localidad, desde Almenar, puedes ver perfectamente Lérida y viceversa, o sea, ya estás poniendo la situación del enemigo ahí frente a frente y es una amenaza directa, ¿no? Y esto ya supone, como digo, una gravísima amenaza para el Real Mundir de Lérida, por lo que su ejército, apoyado, como hemos comentado, por las tropas aragonesas enviadas por el rey Sancho Ramírez y también las barcelonesas comandadas por el conde Berenguer Ramón II, y entre las que también estaba presente el conde Guillermo Ramón I de la Cerdaña, pues bueno, salen hacia el norte para asediar Almenar, donde el Cid ha dejado esa guarnición, y eliminar esa amenaza, ¿no?, de esas tropas acantonadas por Rodrigo Díaz, aprovechando que el propio Cid pues se había marchado hacia el suroeste con el objetivo de ¿qué? Pues de obtener también la fidelidad hacia Zaragoza, hacia la taifa de Zaragoza, de la ciudad de Fraga, y no que Fraga se pasara al bando leridano, ¿no? Así que estamos ahí en esa situación en la que el Cid va de punto en punto en esa frontera buscando que Tamarite, Monzón, ahora Fraga, Almenar está en la órbita de la taifa zaragozana en detrimento de la de Lérida. Y ahí es cuando se produce la reacción del ejército leridano con sus apoyos cristianos, ¿verdad? Claro, eso es. Entonces, bueno, pues para lograr estos objetivos había establecido su base en el castillo de Escarpe, justo en la confluencia de los ríos Cinca y Segre, ya tan solo 10 kilómetros al sur de la misma Fraga, ¿no?, para hacerse con Fraga. Esto es decir, fue en ese momento, ¿no?, cuando estaba ocupado en estos menesteres, cuando le llegaron al Cid las noticias de lo que estaba ocurriendo en Almenar, que recordemos, Almenar había sido recientemente ocupada con él y que estaba a 20 kilómetros solo de Lérida. Bueno, pues ocurrió que la guarnición que allí había dejado el Cid, mientras él estaba enfrascado en Fraga, estaba sufriendo un duro asedio por parte de leridanos, aragoneses y barceloneses, teniendo ya pues problemas con el suministro de agua. Vamos, que le mandan desde Almenar un mensaje al Cid diciéndole o vienes ya aquí a ayudarnos o nos tenemos que rendir porque no podemos seguir manteniendo el asedio al que nos han sometido y para el que no estamos preparados, ¿no? Claro, y ante el peligro que suponía no solo perder Almenar y esa guarnición, sino ante esa alianza entre leridanos y cristianos, Rodrigo Díaz, o sea, el Cid, envió entonces un mensaje urgente hasta Zaragoza solicitando al rey Al-Mutamán que acudiera hasta allí con el grueso del ejército para socorrer a Almenar. Así, todos estos movimientos de estrategia del verano del año 1082 llevaron a que se librara la batalla del Almenar, en la que se empezó a forjar pues buena parte de la leyenda del Cid. Es que fue una de las grandes victorias que consiguió cuando estuvo al servicio de la taifa zaragozana, ¿no? Claro. Y aquí el rey zaragozano, Al-Mutamán, acudió pronto. Es verdad que al final el Cid había sido, como lo has comentado tú, Santiago, fue una avanzadilla. El propio Al-Mutamán ya tenía previsto ir con el grueso del ejército a esa frontera, ¿no? Por eso el movimiento es tan rápido. El rey zaragozano acude pronto hasta el lugar, se reúne con el Cid y con sus tropas, entrando entonces pues en negociaciones con Mundir y sus aliados, ¿no? Probablemente ofreciendo, como solía ser muy habitual, pues algún tipo de pago económico, en plan, venga, os pagamos tal cantidad de dinero y levantáis el asedio y os marcháis y esto queda para nosotros. Era bastante habitual este tipo de actos, podríamos llamarles de conciliación o de intento de conciliación para evitar una batalla campal, porque lo hemos dicho muchas veces. En la guerra de esta época, las batallas campales que nos ponen las películas y tal, ocurren, sí, pero son raras excepciones. Porque al fin y al cabo, cada bando en una batalla campal te lo juegas todo a un cara o cruz. Porque puedes tener más tropas, etcétera, pero es que hay muchas variantes, ¿no? El estado moral de la tropa en ese momento. El que tus tropas estén frescas o cansadas después de una marcha o no hasta el campo de batalla. Que estén bien o mal alimentados.
que tengan todos los pertrechos adecuados, armamentos, etcétera, el contar con un terreno favorable o no para el tipo de tropa de la que se dispone, así como además ahí entran ya los factores de, oye, pues la estrategia que se toma y el genio militar que pueda tener un general, un comandante, lo que sea, o que no lo tenga en absoluto. Claro, son muchos condicionantes. Claro, y al final era la última opción, al final era jugártela absolutamente a todo, o sea, vencer o morir prácticamente. Son muchos los condicionantes y si pierdes te quedas totalmente vendido. Entonces lo que sí que eran muy frecuentes eran esas famosas algaradas o racias en los terrenos fronterizos para devastar un determinado territorio y que en ocasiones venían en la posible rendición de una plaza si ésta se veía demasiado aislada de la urbe principal de la que dependía. De todas formas, pues aquí las negociaciones que inicia Al-Mutamán para quedarse con Almenar fracasaron, viéndose esta vez sí abocados a una batalla campal como fue pues la de Almenar, ¿no? Un lugar que es importante en lo estratégico, viajando de este a oeste y viceversa, ya que ya vimos en el episodio 3 de la 4ª temporada que allí también se libró otra batalla muchos siglos después y más concretamente en el verano de 1710 durante la Guerra de Sucesión Española, siendo el precedente a la posterior batalla de Zaragoza o de los Montes de Torrero. Exactamente, o sea, muchas veces en Zaragoza ocurre lo mismo, el Barranco de la Muerte. ¿Por qué se le llama así? Pues porque ahí a lo largo de la historia ha habido varios enfrentamientos bélicos, incluyendo en época medieval, también durante la batalla de Zaragoza que acabas de mencionar, de 1710, también es parte de... Claro, ¿por qué se producen en muchos lugares? O si te vas al escenario mundial, en la región de Isos, que está ahí entre la actual de Turquía y Siria, haya habido porrón de batallas. En época de Alejandro Magno, la batalla de Isos famosas, pero es que ha habido muchas más. En época del emperador romano Septimio Severo, tal. Claro. ¿Por qué se producen en mismos lugares tantas batallas? Porque son lugares estratégicos. Son lugares de paso y de al final de establecer aquí mi ejército para que de aquí no pase y al final se fuerza una batalla. Pues esto puede ser un poco parecido, en el caso de Almenar, pues a la escala de la que estamos hablando, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues la de Almenar del año 1082 es una batalla de la que no existen demasiados datos de cómo fue, el número de tropas que tenía cada bando o la disposición estratégica que siguieron. Pero lo que sí sabemos es que la victoria fue para el Cid y el ejército zaragozano del rey Al-Mutamán. Una victoria que además fue aplastante, pues no solo se consiguió un importante botín, sino que, lo más importante, se consiguió capturar nada más y nada menos que al conde Berenguer Ramón II de Barcelona y a buena parte de los nobles que le acompañaban. Claro, es que fue una batalla, bueno, una victoria, mejor dicho, tremenda, sobre todo por lo simbólico, ¿no? Porque al final, a ese conde, que además te ha rechazado unos meses antes de que no te ha querido contratar cuando les ha estado ofreciendo al Cid, me refiero, sus servicios, así ahora vas tú y lo apresas. Le vences en el campo de batalla en buena lid, como se suele decir, y además le haces prisionero. Vamos, esto en el orgullo tuvo que doler bastante, ¿no? Y bueno, pues aquí el conde, evidentemente, y el resto de prisioneros de importancia fueron llevados hasta la cercana Tamarite, que ya hemos dicho antes que el Cid ya había reforzado esta posición unas semanas antes. Y bueno, después de haber salvado Almenar del asedio también, o sea, gana la victoria, o sea, gana la batalla de Almenar, consigue que Almenar sea salvada, levantado el asedio y además infringe aquí un palo tremendo, ¿no? Evidentemente el conde barcelonés, Berenguer Ramón II, pues acabó siendo liberado junto al resto de su séquito, que también cayó prisionero buena parte de ello. Pero evidentemente esto, ¿a través de qué se hacía? Pues a través de un suculento pago, ¿verdad? Claro, como solía ser costumbre entre figuras de rancia abolengo. Porque ya se sabe, con los masillas vasallos que van a la guerra junto a sus señores, pues no suele haber tanta contemplación. No, ni mucho menos. No, pero normalmente en la historia de la guerra pues siempre ha existido una especie de pacto entre caballeros de no darse muerte entre sí. Sobre todo si existe la posibilidad de cobrar un suculento rescate que te puede costear los importantes gastos que conlleva una campaña militar. Es que si no tienes un duro encima, pues eres más un problema que otra cosa. Entonces te matan y ya está. Muchas veces sí. Pero si eres un ricachón, pues es que matarte es contraproducente. Sí. Es que pueden sacar dinero contigo. Ahí me viene que, bueno, y luego ya no tiene nada que ver tampoco una época con otra, pero es que ahora que estabas hablando de esto me ha venido a la cabeza pues una anécdota que nos contaba nuestro profesor Carmelo Romero, que seguro te acuerdas de ella, en Historia de España Contemporánea, que habla de después del desastre de Anual, el desastre militar, el protectorado de Marruecos y tal, cuando Abdelkrim, que es el líder de los de insurgentes, digamos, de la zona. Vas a citar la frase de que cara va la carne de
gallina. Exactamente, sí. Me has quitado el contexto, hombre, no te adelantes, porque es que ahí, pues cuando se pide el rescate por la tropa, que tal, pues ahora encima Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, pues al parecer dijo pues, esa frase de, pues qué cara va la carne de gallina. Digo, mira qué valiente el señor que está en su palacio, mientras que esa gente se está partiendo el lomo, la mayoría que son unos que les toca estar ahí porque les ha tocado el servicio militar obligatorio, y en fin, que han estado muriendo ahí, encima los prisioneros que les ha tocado pasar, en fin, bueno, ya sabes, ¿no? Pero sí, a mí se nos quedó grabada esta anécdota, ¿verdad, Santiago? Y bueno, por eso les llamamos siempre a esta gente, a los pobres, pues los masillas, ¿no? Los que siempre están en primera línea, los que primero mandan al matadero, en fin. El caso es que tenemos esta situación. Sí, entonces, bueno, pues al margen de esto, con semejante victoria en esa batalla de Almenar, pues la taifa de Zaragoza consiguió consolidar su frontera oriental y lograr el control de Fraga, Monzón, Tamarite, Almenar y otras posiciones que dejaban muy cercada a la taifa leridana. Y ahí se quedó pues esa campaña de primavera-verano del año 1082. 1082 o 1083 estábamos, 1082, que fue la primera en la que participó el Cid con sus mesnadas, como estamos diciendo, en favor de la taifa zaragozana, que era, bueno, su nuevo señor feudal, ¿no? El rey Al-Mutamán. Eso es. Había pasado de ser vasallo de Alfonso VI de León a ser vasallo de Al-Mutamán. ¿No? Al-Muqtadir primero, pero se muere enseguida, pues y Al-Mutamán, eso es. Además, pues las tropas cristianas enviadas por el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona sufrieron un serio revés, logrando así la taifa zaragozana pues sacar músculo, ¿no? Sí, prestigio, músculo, en plan, claro. A ver, cuidadico con nosotros, que bueno, a ver, que tenemos un ejército y además tenemos al Cid con nosotros. Y por supuesto, pues el Cid acababa de demostrar ser un excelente comandante militar y que lo que la taifa de los udíes le estaba pagando, pues era más que merecido. Sin embargo, no iba a haber mucho tiempo para celebraciones, pues mientras Rodrigo Díaz y el rey Al-Mutamán estaban ocupados en la frontera oriental de la taifa zaragozana, en Rueda de Jalón se estaba fraguando una tradición que iba a poner en peligro al mismísimo rey de Zaragoza. Historia de Aragón. Con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Como ya os dijimos en el episodio anterior, en el último tercio del siglo XI, el noreste y el levante peninsular se convierten en un auténtico avispero político y por supuesto militar, en el que, bueno, pues todos los protagonistas tuvieron grandes intereses en dominar tanto el Valle del Ebro como también Valencia, ¿no? Que es lo que nos llevará ya a un tercer episodio, es lo que se nos había quedado fuera porque al final hemos empezado a dar más detalles en este periodo del que estamos hablando, pues para eso le dedicaremos un tercer episodio, ¿no? Y por supuesto, pues también hubo conjuras en las que estuvo metido el Cid, aunque fuera en principio de forma no intencionada, ¿no? Como decía, aprovechando la ausencia tanto de Rodrigo Díaz como del rey Al-Mutamán y que el grueso del ejército zaragozano se encontraba en las inmediaciones de Fraga y Lérida, alguien vio una oportunidad para intentar sacar tajada, porque siempre se dice esto de al final lo de a río revuelto, ganancia de pescadores, y ahí había un pescador que vamos a comentar que en Rueda de Jalón que estaba intentando sacar cosas, pero bueno, para hablar de esta situación, de esta traición que se empezaba a fraguar mientras hemos contado todo lo de Almenar, vamos a explicarnos, Santiago, qué es lo que estaba ocurriendo. Vale. Recordéis que el ya fallecido rey de Zaragoza, Al-Muqtadir, dividió pues sus dominios entre sus hijos, provocando todo este lío, provocando este enfrentamiento entre Al-Mutamán de Zaragoza con Al-Mundir de Lérida. Bueno, pues este Al-Muqtadir resulta que vivió eso mismo que está viviendo ahora mismo Al-Mutamán, porque este Al-Muqtadir tenía varios hermanos y y se pegó todo su reinado
luchando contra sus hermanos. Bueno, todo su reinado, pero su juventud, Al-Muqtadir, pues su padre divide su reino entre sus hijos. Al-Muqtadir, sus primeros años, se dedica a luchar contra sus hermanos y reunificar el reino de su padre, ¿no? Sí. Y luego él hace lo mismo con sus hijos, o sea... Sí, pero a su hermano Al-Muzaffar de la taifa de Lérida no lo vence hasta casi al final de su reinado. Por eso decía que se pegó, pues al final todo su reinado luchando contra sus hermanos. El caso es que Al-Muqtadir le había echado el guante a uno de sus hermanos, ¿no? Este Al-Muzaffar que comentaba yo, Yusuf Al-Muzaffar de la taifa de Lérida, quien, bueno, pues estaba pues al mando de esa taifa de Lérida, y tras derrotarle y quedarse con sus tierras, Al-Muqtadir no lo mató. Ah, bueno, qué majo, ¿no? Pero sí que lo encerró de por vida en la fortaleza de Rueda de Jalón, que era prácticamente inexpugnable mediante asalto. A ver, es un encierro, no pensemos que es una cárcel... Una celda ahí mugrienta, Eso probablemente... está pues, en un castillo. A ver, un castillo también, a saber cómo estaría. Pero bueno, no estaría como en lo que hemos hablado antes de los masillas, ¿no? Sería ahí encerrar una celda prácticamente en plan, muérete a tu propio ritmo, ¿no? Te dejamos un cuenco de agua para una semana, un mendrugo de pan duro y apáñate. No, seguramente pues Al-Muzaffar pues no estuvo en tan malas condiciones como podría estar el resto de gente. Pero el caso es que quédate tú encerrado ahí en un castillo en Rueda de Jalón, ¿de acuerdo? Que es a lo que le condena su hermano Al-Muqtadir. Pero aprovechando que el monarca, que esté Al-Mutamán ya, pues Al-Mutamán... El hijo de Al-Muqtadir. Exactamente, estaba ocupado, como hemos comentado, por la zona de Iridana, pues el alcaide de ese castillo de Rueda de Jalón, que se llamaba, o esto nos dicen las cuentas, algo así como Al-Bofalak, se conchabó con el propio Al-Muzaffar, o sea, el carcelero se conchaba con el prisionero, ¿no? Al-Muzaffar. ¿Y qué pasa? Que juntos se aliaron para intentar dar un golpe de estado con el que derrocar al rey Al-Mutamán, es decir, el sobrino del propio Al-Muzaffar, ¿no? Eso es. Seguramente la cosa sería algo así en plan, venga, derrocamos a mi sobrino, tú, mi carcelero, Al-Bofalá, me liberas de mi cautiverio aquí en Rueda de Jalón y yo a cambio, cuando sea rey de Zaragoza, te daré un puesto importante en la corte. Y Al-Bofalá dijo, me place. Pues me parece bien. Sí, claro. venga. Pero claro, por sí mismos, ni Al-Muzaffar, que llevaba décadas encerrado en Rueda de Jalón, ni el propio Al-Bofalak contaban con el poder suficiente como para derrocar a un rey Al-Mutamán que en esos días estaba saliendo victorioso junto al Cid en el campo de batalla de Almenar. Claro, necesitaban ayuda Claro. externa, ¿no? Eso es, necesitaban apoyo externo para lograr sus planes. Y ese apoyo lo buscaron en el Reino de León. Contactaron con el rey Alfonso VI de León y le dijeron que si les enviaba un ejército para ayudar a Al-Muzaffar a lograr el trono zaragozano. Entonces, una vez conseguido, este Al-Muzaffar les entregaría la fortaleza de Rueda de Jalón y otras plazas fronterizas, pues quizás Tarazona, Tudela o alguna de la zona, además de garantizar al monarca leonés la continuidad pues en los pagos de las parias. Claro, pues no era mal negocio para el rey de León, para Alfonso VI, en plan, bueno, pues consigo, digamos, unas cuantas posiciones importantes en la zona occidental del Reino de Zaragoza, consigo que me paguen parias o garantizarme, destrono a la hora rey Al-Mutamán, pongo a su tío como rey títere, quizás. Provocó inestabilidad también en la región. Porque además mi intención, como rey de León, lo que quiero es finalmente conquistar Zaragoza y claro, controlar el Valle Medio del Ebro. Claro. Entonces aquí el rey leonés, pues gracias a ello vio una clara oportunidad de expandir sus dominios y también de seguir ahogando a la taifa zaragozana. Algo vital en sus planes futuros, pues para lograr dominar el Valle Medio del Ebro. Así pues, en septiembre del año 1082 le llegó este ofrecimiento y en unos meses el mismo Alfonso VI pues lideró una expedición militar y puso rumbo a Rueda de Jalón, pensando lograr una fácil e importante victoria. Que más que victoria sería pues tomar posesión de Rueda de Jalón, de su castillo y de alguna posición más. Y luego ya evidentemente el plan probablemente era pues con esas tropas conseguir además un levantamiento en el reino zaragozano contra Al-Mutamán y que Al-Muzaffar fuera coronado rey. O sea, el plan era ese. ¿De acuerdo? Pero el destino siempre es caprichoso y a veces juega malas pasadas. Oh, sí. Y justo en ese momento falleció Al-Muzaffar. Ah, ya. Mientras el alcalde de Rueda, Al-Bofalak, pues se quedó sin un pretendiente con derechos al trono con el que proseguir su plan. Claro, porque Al-Bofalak, ¿quién era? Pues yo qué sé, aparte de ser nadie, el alcaide del castillo, pues es que pues no digo nadie para tener ese puesto. Pero nadie lo iba a aceptar como rey. No, él evidentemente nadie, ¿no? O sea, y no tenía otro candidato para decir, bueno, pues apoyo a este señor y cuando gane la guerra, pues a mí me va a dar un puesto en la corte importante, yo qué sé, visir, por ejemplo, me lo invento, ¿no? Pues evidentemente todo este plan con Alfonso
Alfonso VI de León, que ya estaba preparado para venir hacia aquí, para venir hacia el Valle del Ebro, hacia Rueda de Jalón, pues este Albo-Falak se encuentra con que se ha rebelado contra su propio rey, Al-Mutamán, y su apoyo, que era Almuzafar, se ha muerto, y Alfonso VI va a llegar ahí a encontrarse el pastel. Claro, ante esta tesitura, Albo-Falak en realidad tenía dos posibilidades: someterse a un rey cristiano, como era Alfonso VI de León, o dice, bueno, voy a intentar congraciarme con el rey Al-Mutamán de Zaragoza, y bueno, pues ¿qué es lo que acaba haciendo? Pues acaba por elegir esta segunda opción. Claro, y así es como pues se fraguó la conocida como traición de Rueda. Exactamente. ¿Por qué? O sea, ¿qué mejor forma de congraciarse con tu rey que ofreciéndole la cabeza de otro monarca? Claro, si tenía éxito, podía decirle al rey zaragozano que todo había estado preparado así desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, pues por fin llegó ante los muros de Rueda de Jalón el 6 de enero del año 1083 el ejército leonés, encabezado por el mismo Alfonso VI, pensando tomar el control de la fortaleza sin problema alguno. Exactamente. Pero seguramente alguien pensó que era mejor ser precavidos, y de haber ocurrido las cosas de otra manera, pues la historia peninsular habría cambiado de forma radical. Hoy, por desgracia, no queda demasiado del castillo de Rueda de Jalón, pero debió de ser una fortaleza formidable, pues años más tarde se convertiría también en el bastión de una pequeña corte liderada por Abd al-Malik, el que fuera el breve y último rey de la taifa de Zaragoza, que fue destronado pues por los propios zaragozanos en el año 1110, haciéndose después fuerte en ese castillo los años siguientes. Y colaborando con Alfonso el Batallador. Este Abd al-Malik, que ya sabéis que todos los oyentes más veteranos, que yo siempre me lío con las genealogías, pero si no recuerdo mal, porque aquí sí que hablo de memoria, sería el nieto de Al-Mutamán, si no entiendo mal, ¿no? Eso es, sí. Creo que es el nieto de Al-Mutamán, del rey que ahora está con el Cid por ahí, ¿no? Bueno, pues la idea del alcaide Albo-Falak, pues claro, fue: vamos a abrir las puertas del castillo a los leoneses, tal y como estaba pactado, con la esperanza de que el rey Alfonso VI encabezara la triunfante toma de posesión del castillo de Rueda de Jalón. Sin embargo, pues hubo cambio de planes, y el rey leonés, decidió esperar en la retaguardia a que sus hombres, pues bueno, pues que entren al castillo, tomen control total de él, que inspeccionen hasta la última habitación, no vaya a ser que pase alguna cosa o me preparen. Bueno, pues esa decisión a Alfonso VI de León le salvó la vida. Sí, porque ordenó a Ramiro de Pamplona, un hijo del rey García Sánchez III del Reino de Navarro, que estaba a su servicio en la corte leonesa, así como al noble castellano Gonzalo Salvadores, que entrarán en el castillo con sus tropas y tomarán posesión del mismo. Sí, y mientras Alfonso VI mirándolo desde la retaguardia, en plan, mira cómo entra, mira cómo desfila, mira qué majos hay, qué poderío tengo, ¿no? Sin embargo, en cuanto estos, Gonzalo Salvadores y el señor Ramiro de Pamplona, pues entraron con sus tropas, empiezan a entrar dentro del castillo de Rueda de Jalón, y cuando estos y parte de sus soldados ya estaban dentro, pues sus defensores, los del alcaide, pues empezaron a lanzarles de todo: piedras, flechas, absolutamente de todo. Desde las alturas de los muros, evidentemente. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que caen estos, los leoneses, en una auténtica ratonera y matan a la mayoría de los que habían entrado. Esperando, claro, ahí estaban, yo creo que esperando que, a ver si con suerte está el rey entre ellos, el rey de León, porque bueno, claro, sería... y le presentamos ante Al-Mutamán como, mira, hemos matado al rey de León. Digo, pues Al-Mutamán nos va a dar un premio Albo-Falak, que estaría ahí frotándose las manos. Pero claro, no estaba. Alfonso esto no estaba. No estaba. Por fortuna para él. O sea, imaginad que hubiera decidido encabezar su entrada para ir en plan, pues, pecho palomo. Sí, aquí estoy yo, mirad, ¿no? Cómo tomó castillos, mirad cómo conquistó. Pues de haber muerto, lo habría hecho sin tener hijos varones en ese momento, contando además solo con varias hijas que eran todavía muy jóvenes. Claro, es que, ¿qué habría ocurrido de haber muerto en ese momento, en el año 1083? Pues a saber, Sergio, ya sabes que a mí no me gustan hacer historias posibles, pero... Las ucronías no te gustan, pero por supuesto no pasó, y es ciencia ficción. Pero, claro, si este señor se hubiera muerto en ese momento, se habría desatado quizás una guerra civil en el Reino de León ante ausencia de herederos directos por el poder, que podría haber acabado fácilmente con una nueva división del territorio, con Castilla, León, quizás Galicia también, como ya había ocurrido unos pocos años antes tampoco. O sea, es que no es algo tan raro. De esa manera, Alfonso VI pues, tampoco habría conquistado Toledo en el año 1085, claro, ni sometido a asedio al año siguiente a Zaragoza, provocando la petición de ayuda al imperio almorávide, y que estos invadieran al Andaluz al año siguiente. Claro. O quizás los almorávides hubieran llegado igualmente y habrían absorbido a esos reinos de taifa. A saber. Como decimos, esto es ciencia ficción y jamás sabremos lo que habría pasado si el rey leonés hubiera muerto en aquella celada en Rueda de Jalón. Pero
Lo cierto es que hubieran cambiado muchas cosas probablemente, pero y que sobrevivió. Al final sobrevivió y ya está. Pero el otro Claro. se hizo ficción. Pero claro, te ponías a pensar en plan, oye, si hubiera... Esto es lo mismo. Y si una mariposa hubiera en ese momento batido sus alas en el Pacífico, pues quizás hubiera habido una tormenta ese día. Yo qué sé, ¿no? En fin, conocidos los sucesos, poco sabemos del desarrollo de los acontecimientos en los días siguientes. Solo tenemos algunas menciones, ¿no? Solo sabemos que después de esta traición de Rueda de Jalón, como se la ha denominado, que sabemos que el rey Al-Mutamán de Zaragoza, pues cuando se entera, envió al Cid y a su mesnada, primero hasta Tudela, al norte, a unos cuantos kilómetros al norte, río Ebro arriba, con respecto a Rueda de Jalón, donde está el rey leonés, porque seguramente pues lo hizo como acción preventiva, en plan, no te mando directamente para que luches contra tu antiguo rey, porque ya sabemos que hay cosas que a saber lo que podía pasar, pero es una acción preventiva ante un posible ataque a gran escala que podía llegar a tomar el rey leonés, pues en plan como venganza de ese intento de asesinato, porque claro, Alfonso VI se encuentra con el percal. Él en ese momento podía pensar perfectamente, esto ha sido no una celada que me ha montado el señor el alcaide de Rueda de Jalón, junto al Muzafar, que ya había muerto, sino me lo ha provocado El propio Al-Mutamán. Al-Mutamán, el rey de Zaragoza. Pero también probablemente Alfonso VI, viendo cómo había fracasado su tentativa de hacerse con el castillo de Rueda de Jalón, en el que además había perdido a dos de los magnates de su corte, como eran Ramírez de Pamplona y Gonzalo Salvadores, además de la tropa también, porque no mueren ellos dos solos, mueren también la tropa que les acompañaba, que habían empezado a entrar en el castillo. Claro, pues en esas circunstancias no estaba por la labor de llevar a cabo una gran campaña contra el reino de Saracusta en esos momentos. Quizás ni estaba por la labor, ni estaba en ese momento exacto en condiciones, en el punto en el que estaba ahí en las cercanías de Rueda de Jalón. Claro. Entonces seguramente pues tampoco había ido hasta allí con un ejército demasiado numeroso, pues daba por hecho que la entrega de la plaza por parte del alcaide y de Al-Muzafar era segura, sin saber que este último pues acababa de morir apenas unas semanas antes. Sí. Lo poco que se conoce sobre lo sucedido después de la traición de Rueda es que el Cid acudió desde Tudela a entrevistarse pues con su antiguo señor, seguramente por orden de Al-Mutamán, quien estaría buscando una salida pacífica a todo lo ocurrido. Claro. Y eso que al fin y al cabo pues el rey leonés estaba participando en una conjura para destronar al rey zaragozano. Sin embargo, pues Al-Mutamán seguramente no podía permitirse abrir un nuevo frente bélico frente a un rival tan poderoso. Es que no podía estar en rivalidad Al-Mutamán de Zaragoza, primero contra su hermano Almundir de Lérida, como hemos dicho, también el rey Sancho Ramírez de Aragón, que además era también rey de Pamplona, también estar en rivalidad con el conde Berenguer Ramón II de Barcelona, y aún encima súmale también estar en disputas contra el rey de León. Eso suponía estar rodeado prácticamente, porque además a esto tenemos que añadir que la taifa de Zaragoza tampoco se llevaba muy bien, por ejemplo, con la taifa de Toledo, que todavía existía, estaban sus Exacto. últimos coletazos, que es verdad que había mucha inestabilidad allí, pero también había tenido pugnas territoriales en la zona de Cuenca, Guadalajara, entre ambas taifas. Bueno, es decir, que al final no te puedes llevar mal absolutamente con todos. Y bueno, pues al final... Si algo le había enseñado su padre Al-Muntadir, Sí. ¿no? Pues es esa máxima de divide y vencerás. Eso es. ¿No? Y que su mejor baza pues era tratar de mantener un equilibrio entre todas aquellas fuerzas e ir haciendo pactos para que la taifa de Zaragoza pues no se viera totalmente acorralada. Eso es, correcto. Entonces, en esa entrevista entre Cid y Alfonso VI, pues Rodrigo Díaz habría asegurado al monarca que ni el rey zaragozano ni él mismo habían tenido absolutamente nada que ver en aquella trampa que le habían tendido pues en Rueda de Jalón. Y aquí Alfonso VI dijo, venga, vale, que sí, que me lo creo. O sea, igual no, pero te digo que sí, ya está, yo me marcho, no os voy a atacar, bla, 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 ni no me ataquéis a mí tampoco vosotros, que ya me la habéis liado bastante entre unos y otros. Acaba retirándose y sin más hacia sus dominios. Incluso, aquí, bueno, se ha llegado a especular que pudo haber un principio de reconciliación, de volver a tomar relaciones al menos, aprovechando esa entrevista entre el rey Alfonso y Rodrigo, ¿no? Pero esto no se puede demostrar, y desde luego lo que es seguro es que el Cid, ahí después de todo lo ocurrido, después de entrevistarse con el monarca, regresa a Zaragoza a seguir al servicio de su nuevo señor, que es el rey de Zaragoza, Al-Mutamán, ¿no? Sí. Y todavía le quedaba aquí por realizar, en ese lustro al que está durante el que está al servicio de la monarquía udí, le quedaba por realizar al Cid un gran servicio hacia esa Zaragoza islámica, ¿verdad? Sí, que fue pues en la campaña militar de la primavera y el verano del año 1084, ¿no? Que conocemos una nueva intervención militar del Cid, pero esta vez en la frontera sur del reino saracustí, ¿no? En esa campaña le vemos atacando Morella, que es una plaza situada en pleno maestrazgo,
un pueblo precioso. Es una pasada. Sí. Y cuya conquista pues era tremendamente complicada debido a la orografía en la que está situada, pero cuyo dominio es fundamental para conseguir un paso seguro con el que llegar hasta el mar. Todo el que vaya a Peñíscola a veranear o haya estado por ahí por Peñíscola, Vinaroz y tal, y hay que pasar por Morella, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? De lo que estamos hablando perfectamente. Claro. Y claro, si el Cid la estaba atacando, pues a Morella, o al menos no atacando directamente, pero sí acosando, esto parece indicar que el rey zaragozano Al-Mutamán estaba tratando de lograr que sus dominios volvieran a tener una salida directa al mar, tal y como le había tenido en tiempos de su padre, Al-Muqtadir, facilitando así pues ese flujo comercial pues hacia el Mediterráneo, el poder sacar productos y especialmente hacia ese flujo comercial que tenía Al-Ándalus en general hacia el norte de África, que era muy lucrativo, ¿no? Claro. Habría que recordar que Morella pertenecía también a Mundir, hermano de Al-Mutamán y rey de Lérida, pero también de Tortosa y señor de Deña. Claro. ¿No? O sea, es que su hermano tenía acceso al mar. Rodrigo no se sabe si... Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, no se sabe si construyó o reparó una antigua posición fortificada situada a unos 20 kilómetros de Morella, en un lugar conocido como el Castillo del Águila o Ins al-Lukab, como lo mencionan las fuentes musulmanas, y que se ha identificado como el castillo de Olocau o el de la Pobleta de Alcolea. Así pues, ante este nuevo ataque a sus dominios, pues Mundir volvió a hacer un trato con el rey Sancho Ramírez de Aragón, quien aceptó pues en enviar la ayuda. Claro, y aquí vuelve a entrar esa historia Roderiki, que os comentamos la semana pasada en el programa anterior, esa crónica, que es la principal fuente a la hora de hablar de este suceso, ¿no? De esta última gran batalla del Cid al servicio de Zaragoza. Nos dice que el rey Sancho Ramírez de Aragón envió emisarios al Cid, pues como había ocurrido antes en la batalla de Almenar, ¿no? Pues para pedirle que venga, abandona esta posición, pero evidentemente el Cid dice, de hecho, la historia Roderiki nos cuenta, si queréis pasar vos con vuestras mesnadas por estos territorios que yo estoy dominando, os concederé gustoso el paso. Si lo que queréis es desalojarme, pues lo tendréis que hacer por medio de las armas, ¿no? Esto le dice al rey aragonés, todo chulo, ¿no? Desde luego. Y bueno, por allí, pues con esto, pues con este final de las negociaciones, comenzaron evidentemente las hostilidades entre ambas partes, llegando a librarse el 14 de agosto del año 1084 la batalla de Morella. Sí, que es un enfrentamiento que, según nos cuenta la crónica, pues fue muy reñido, pero en el que al final Sancho Ramírez y Mundir acabaron retirándose. Esta retirada fue tan desastrosa que la victoria de las tropas del Cid para la taifa de Zaragoza pues fue de nuevo tremenda. Sí, puede que incluso más que la de Almenar, probablemente. Sí, yo creo que sí. Y porque aquí está solo, ¿no? Aquí está solo. Y esto nos lo confirma pues los prisioneros de alta alcurnia que consiguieron realizar. Entre ellos estaba el obispo de Roda, Ramón Dalmacio, el gobernador del condado de Navarra, Sancho Sánchez de Erro, el mayordomo del rey Sancho Ramírez Blasco Garcés, que el mayordomo del rey de aquella época... No es un señor que te esté sirviendo copas. Eso es. Trayendo las cartas. Es uno de los cargos más importantes de la corte. Exactamente. Tenemos también a Pepino Aznárez, que era caballerizo del rey, y además tenente de Alquézar, o lo llegó a ser en ciertos años. Incluso tenemos la presencia, dentro de estos prisioneros que hace el Cid en esta batalla de Morella, de un conde portugués llamado Nuño Menéndez, y también de dos gallegos, uno llamado Anaya Suárez y otro Udesteo Guntádiz. Y diréis, bueno, ¿qué hacen estos señores aquí? Un portugués y dos gallegos, al ¿no? servicio del rey del rey de Zaragoza, no, del rey de Aragón, del rey Sancho Ramírez de Aragón. Pues bueno. Claro, porque provenían de los dominios de Alfonso VI de León. Eso es, porque claro, dice un portugués, no, es que todavía el condado de Portugal todavía pertenece, de hecho se empieza a independizar a la muerte de Alfonso VI, ¿no? A empezar a ser una entidad política diferenciada del reino leonés. Pues bueno, pues probablemente se ha especulado con que pues estos señores, Nuño Menéndez o Anaya Suárez o Udesteo Guntádiz, podrían ser también exiliados del Reino de León, al igual que el Cid, pero que en sus casos pues habían acabado al servicio del rey de Aragón, cosa que el Cid no intentó. Pero claro, pudo haber intentado perfectamente, pero bueno, como ya hemos comentado al principio del programa y tal, y bueno, pues con todos estos prisioneros, Zaragoza, el reino de Zaragoza, la taifa, cobró pues, evidentemente una recompensa tremenda por su liberación, y esta victoria volvió a dar, como con la de Almenar, un enorme prestigio a Rodrigo Díaz. De hecho, el propio rey Al-Mutamán y su familia pues habrían salido de la capital y acudido hasta Fuentes de Ebro para recibir en su camino hacia Zaragoza a Rodrigo y sus tropas, que volvían victoriosos. Y se dice que pudo ser en esta ocasión, y con motivo de esta victoria en Morella, por lo que las gentes empezaron a llamar por primera vez a Rodrigo Díaz con el apelativo de Sidi,
que en árabe significa mi señor y que acabó dando origen al sobrenombre del Cid. O sea que según esta teoría, esto que aparece un poquito en las fuentes y tal, el famoso sobrenombre del Cid aparece por primera vez cuando este está al servicio de la Taifa de Zaragoza y consigue esta victoria en la batalla de Morella. Eso es. Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí ese periodo ese lustro en el que el Cid estuvo al servicio de la Taifa zaragozana. ¿Cómo terminó ese servicio? Pues eso ya os lo vamos a comentar en el siguiente programa y que le vamos a dedicar a esa figura y que además hablaremos, no nos iremos directamente a Valencia, sino que bueno, el Cid se quedará por esa zona, por el maestrazgo turolense, por buena parte de lo que hoy en día comprende la Comunidad Autónoma de Aragón y al final pues estuvo muy presente, enfrentamientos, también a veces participó junto a Reyes de Aragón, todo eso ya pues en la tercera parte que nos queda para hablar. Y de momento, pues Santiago, me despido de ti y nada, nos emplazamos para seguir hablando del Cid y de la historia aragonesa en el siguiente episodio. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto. Como siempre, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este episodio y ya sabéis que bueno, cada sábado tenéis a las 3 de la tarde un nuevo programa y si alguna vez os lo perdéis o lo queréis escuchar en otro momento, la mejor forma es en formato podcast. ¿Y dónde lo podéis encontrar? Pues ya sabéis que es en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos opiniones, comentarios, suscribíos a los canales y así nunca os perderéis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás y te esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña, cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.
flores para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien-Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.